Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estoy muy contenta en esta segunda emisión de Retrovisor Digital porque tengo el privilegio de conversar con 4 mujeres que han hecho muchísimo por la revolución aterciopelada que hemos vivido en los últimos meses en favor de la paridad. Ellas son las Rebeldes con Causa. Se trata de Marta Tagle. Marta, bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, querida Ivonne, gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a ustedes, Lorena Villavicencio. Ivonne, feliz de acompañarte aquí en Retrovisor Digital y estar con la Rebelde. Gracias a ti y a ustedes. Laura Rojas, bienvenida. Muchas gracias, Ivonne, y pues muy contenta de compartir ese espacio igual contigo y con mis compañeras rebeldes. Gracias también a ti y a Verónica Juárez. Bienvenida a este espacio, Ver. Muchas gracias. Como siempre, un gran gusto el poder coincidir con mujeres tan valiosas y que además son muy amigas. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, ellas tienen no nada más la característica de compartir hoy esta plataforma de las Rebeldes con Causa, sino que también fueron protagonistas clave en la legislatura 64 de la Cámara de Diputados, la ya histórica legislatura de la paridad de género, y fueron clave porque construyeron diversos acuerdos, bienes legislativos, puntos de vista, pronunciamientos, acompañamientos, quejas, pataleos, comunicados, entrevistas, nos educaron, una larga lista de bienes públicos que hoy son ley y que están pues haciendo una transformación impresionante en México, de la que quizás todavía no somos conscientes, pero que cotidianamente pues permite esta paridad. ¿Qué les dejó personalmente la legislatura 64? Les pido que de manera breve nos compartan. Adelante, Marta Tagle. Pues la 64 legislatura me enseñó muchísimas cosas, pero creo que la más importante es que la unión hace la fuerza y que la rebeldía es la vía. Y la otra es que tenemos que ser rebeldes, no nos podemos quedar con lo que nos quieren imponer nuestros grupos parlamentarios, nuestras dirigencias, y tenemos que transgredir el orden impuesto justamente para poder seguir avanzando. Si yo tuviera que hablar del aprendizaje, de eso hablaría, de la unión hace la fuerza y la rebeldía es la vía. Una de las características más interesantes de Rebeldes con Causa es que cada una pertenece a afiliaciones partidistas diferentes. Marta Tagle es de Movimiento Ciudadano y, por ejemplo, Lorena Villavicencio es de Morena. ¿Qué aprendiste en la 64 legislatura, Lorena? Bueno, a mí la lección más importante personal es que me dejó políticamente mucho más sólida justamente por la defensa de mis convicciones. Y creo que la lección que podemos decir colectiva es que le dimos un contenido distinto al quehacer político, y creo que también con esta manera de abordar los problemas de manera colectiva, también acreditamos lo que debería ser la política en este país. Me parece que la misión que cumplimos fue custodiar la libertad de expresión como un elemento muy importante, mantener la congruencia como un principio ético fundamental, y decirte que también estoy muy contenta porque asumí plenamente la responsabilidad, y creo que también es un signo distintivo de mis compañeras, en la defensa de la división de poderes, que me parece que es un tema fundamental que no se asume plenamente por quienes integran este poder, que debería ser por sí mismo el poder de transformación del país. Gracias, Lorena. Laura Rojas Hernández fue presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de esta histórica 64 legislatura. ¿Qué aprendiste, Laura? Bueno, a mí lo que me dejó la 64 legislatura pues fue el aprendizaje de la capacidad tan poderosa que tiene la articulación entre mujeres. Yo creo que este fue el sello distintivo de nuestra legislatura, el haber logrado ponernos de acuerdo en una agenda común, en causas que compartíamos, que en realidad son muchas más
cosas las que nos unen a pesar de militar en partidos políticos diferentes que las que nos dividen. Entonces, poner por delante esas causas y trabajar todas en unidad a favor de eso, pues creo que le heredamos, como tú bien dices, un buen número de bienes públicos al país, y sin duda creo que ese es el gran aprendizaje, ¿no? Ya lo decía Marta, la unión hace la fuerza. Y por otro lado, la sororidad. Yo me voy a estar siempre muy agradecida porque tuve una gran acompañamiento de muchas mujeres, de otras no, pero sí quiero decir que de la gran cantidad, de la mayoría de las compañeras, independientemente de los grupos parlamentarios a los que pertenecían, acompañaron esa primera presidencia de una mujer en esa legislatura, y fue muy, muy, muy importante contar con ese respaldo durante ese tiempo. Laura Rojas, expresidenta de San Lázaro, de Acción Nacional, y bueno, ex senadora que había tenido ya toda una larga trayectoria política, y pudo también impulsar el grupo plural de trabajo de la igualdad sustantiva que afortunadamente se ha retomado en esta 65 legislatura. Ella del PAN, y también hubo una perredista, la coordinadora de la bancada, que aún siendo una bancada numéricamente pues pequeña, hizo muchísimo y pugnó mucho por hacer valer la voz de las mujeres y también de la oposición. Me refiero a Verónica Juárez, y quiero que nos compartas cuál es tu gran aprendizaje de la 64 legislatura. Ver. Muchas gracias, querida Ivonne, y bueno, creo que finalmente hay muchas coincidencias en quienes ahora estamos compartiendo este espacio. Y creo que uno de los principales aprendizajes es justamente el poder de la organización de las mujeres y el empoderamiento que surge de ello. En la 64 legislatura fue muy evidente el papel fundamental que tuvimos, no solo para sacar adelante acuerdos entre las diversas fuerzas políticas, sino para imponer la agenda de las mujeres a la Cámara, para evidenciar todo el engranaje institucional tejido en torno a una agenda impuesta por los hombres, y cómo las mujeres organizadas podemos lograr cambios fundamentales en la estructura. También aprendimos que aun cuando la paridad se encuentre garantizada en la Constitución, son espacios que debemos ir conquistando paulatinamente y con mucho ahínco y empeño, el ir arrebatando también estos espacios al control masculino e ir avanzando en la inclusión de las mujeres en los puestos de decisión. Eso me parece que es algo muy clave que aprendimos. Yo desde la Junta de Coordinación Política, por supuesto que avanzábamos, pero no era sino solo con el respaldo de las demás compañeras que estábamos con mucha comunicación para poder avanzar en la Jucopo, y luego para poder avanzar en la mesa directiva con la presidenta, que también estamos con mucha comunicación ahí con Laura en su momento, y luego con la propia Dulce María. Muchísimas gracias. Tuvimos muchísimos productos que ya adelantábamos algunos. Por un lado, pues igualar las condiciones para el acceso al poder, y por otro, creo que una gran aportación fue la visibilización de las violencias y la desnormalización de las mismas, no solamente a través de leyes, sino de diversas plataformas, como fue la 3 de 3 que se aplicó en las elecciones de 2021. Tratando de conceptualizar estos productos de los que fueron ustedes autoras y protagonistas, ¿cómo resumirían desde la perspectiva de género la aportación principal de esta legislatura? Empezamos contigo, Laura Rojas. Yo creo que la aportación principal de esta legislatura fue la paridad total, o sea, lograr esta reforma constitucional, tanto, bueno, obviamente por las dos cámaras, y armonizar una serie de leyes que pues han generado pues que por primera vez en el país tengamos un número inédito de gobernadoras. O sea, antes de esta legislatura teníamos solamente 2 gobernadoras mujeres, o sea, más allá de la representación política de las mujeres en el Congreso que esa venía avanzando a través de los años. El gran cambio que generó esa reforma es la representación de mujeres en otros poderes, ¿no? Notoriamente, como ya dije, en las gobernaturas, en las presidencias municipales, pero también en los órganos autónomos, en los órganos constitucionales autónomos, es decir, en todos los espacios
públicos de decisión, en este país ya tiene que haber por lo menos la mitad de mujeres. Y eso yo creo que, como tú bien decías al principio, Ivonne, todavía no se nota el efecto transformador que eso va a tener. Estoy absolutamente convencida de que la participación de las mujeres en el Poder Judicial, en las administraciones públicas municipales, en los ejecutivos, no solamente como titulares a nivel de gobernador o gobernadora, perdón, sino también integrantes de los gabinetes, es decir, a cargo de secretarías como desarrollo social, por decir algo, o economía, desarrollo urbano, en fin, va a tener un impacto en el país, porque pues cuando una mujer llega a ese tipo de cargos, la visión es distinta y eso se tiene que notar y se tiene que notar para bien. Gracias, Laura. Lorena Villavicencio. Pues sigo pensando que una muy buena aportación fue nuestra capacidad de lograr consensos a pesar de la polarización que sí vivimos también en la Cámara de Diputados. Y bueno, coincido plenamente que el logro que tiene mayor impacto en la vida pública es justamente garantizar la presencia de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Eso me parece, se explica a través del hecho de que tengamos 8 gobernadoras, lo cual es sumamente importante. Y bueno, como ya se dijo, estamos ocupando espacios fundamentales. Sin embargo, considero que todavía tenemos un trecho muy grande para lograr la plena paridad y lo vimos concretamente en esta legislatura, la que está actuando en este momento, donde efectivamente no se logró, a pesar de todos los pronósticos y a pesar de estar reconocido el principio de la paridad, no se tuvo el reconocimiento y el cumplimiento de este principio por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara, y lo vemos tanto en la Junta de Coordinación Política como en la mesa directiva. Y esto es importante porque es ahí donde se toman las decisiones en el caso de las legislaturas, no solo la legislatura federal, sino las legislaturas en general. Y esa es la parte que me parece que tiene que ser donde pongamos todo el acento a partir de ahora. Y lo queremos hacer porque si realmente queremos feminizar la política, no podemos seguir incidiendo en la política, sino tenemos que decidir, es formar parte de ese cuerpo donde se toman las grandes decisiones. Me parece que el reconocimiento del Sistema Nacional de Cuidados se convierte en uno de los temas más importantes, porque aquí tenemos que romper ese paradigma donde a las mujeres nos hacen responsables, y esto ha significado en la vida de las mujeres, pues un retroceso muy importante, la imposibilidad de definir tu proyecto de vida, porque siempre nos hacen responsables no solo del cuidado de los hijos, el cuidado de los discapacitados, el cuidado de quienes, de nuestros padres. Entonces, las mujeres estamos exigiendo ya que se reconozca el trabajo de cuidados, que es un trabajo, y segundo, que se redistribuya el trabajo y que no nada más participen las mujeres, sino los hombres en su propia casa, y que también tenga una participación muy activa el Estado mexicano para dar garantía y que las mujeres puedan desarrollar plenamente su autonomía. Verónica Juárez, que fue coordinadora de la bancada del PRD, que entraba a las juntas de coordinación política, ¿cuál consideras que es la gran aportación de esa 64 legislatura? Y me gustaría saber, tú que estabas en esas juntas, si no les pasó de noche la paridad, si tenían cuando estaban aprobando la paridad en todo conciencia de lo que estaba pasando, porque luego se asustaron mucho ya cuando el INE lo tradujo en obligatoriedad de postulación de candidatas. Bueno, pues si les pasó de noche, finalmente ya cuando se dieron cuenta, pues ya habíamos todos los grupos parlamentarios y de manera particular el grupo de igualdad sustantiva y las mujeres en los distintos espacios, en la mesa directiva, en la propia Jucopo, habíamos hecho un cabildeo previo, que eso me parece que fue sustancial. Que claro que después cuando vieron que también en las gubernaturas, por ejemplo, ¿verdad?, tendrían que poner candidatas también en torno a la paridad, decían, es que nosotros nunca decíamos que en las gubernaturas también, porque esa es una violación a la Constitución, y buscaron una serie de argumentos. Y qué bueno que el INE
finalmente pudo establecer lineamientos en ese sentido, porque a mí me parece que el reconocimiento de las mujeres como un actor fundamental sería una de las principales aportaciones. Es decir, el que finalmente podamos estar en todos los espacios y que el INE ha tenido que estar, en este caso de las gubernaturas, actuando, porque finalmente una de las principales aportaciones es de que este principio se quedó en la Constitución y es obligatorio para todas y para todos. Y pues nadie debe de seguir ignorando la importancia de incluir a las mujeres en todos los espacios. Sin embargo, pues sabemos que esto es algo de lo que todavía inclusive muchas compañeras diputadas no se dan cuenta, ¿no? Me parece que algo también que deja esta legislatura es la instalación del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva, que hemos visto que ya también en esta legislatura se ha instalado, porque dejamos una serie de pendientes. Por supuesto que quedó establecido cuáles fueron los avances, pero sobre todo aquellos en los que todavía no debemos de quitar el dedo del renglón. Se ha hablado aquí ya de algunas minutas que se encuentran en el Senado de la República. Yo comentaré una más, como la que tiene que ver para el poder homologar el tipo penal de feminicidio. No, me parece que ahí hicimos un trabajo muy importante con las fiscalías, con los congresos locales, y que logramos avanzar sustancialmente, y que ahí está, y que finalmente eso es muy importante para seguir combatiendo, previniendo, sancionando el feminicidio, que como sabemos es el último eslabón en torno a la violencia contra las mujeres, que por desgracia se traduce en asesinatos de mujeres, y hay que decirlo también, de niñas. Entonces me parece que esos son parte de las aportaciones. Muchísimas gracias, Marta, para cerrar este balance de la gran aportación de la 64 legislatura. Pues primero agradecerte esta pregunta, porque si algo a mí me ha enseñado el feminismo es que justamente que hay que hacer un pase de estafeta, es decir, valorar el momento en el que llegamos para a partir de ahí dar el siguiente paso, y creo que esta 64 legislatura lo hizo muy bien. Es decir, en el 2014 se había reformado la Constitución para reconocer la paridad como un principio constitucional que nos permitió por primera ocasión tener una Cámara de Diputados paritaria, ¿no? Era la legislatura de la paridad, y entonces el siguiente paso, el obligado, era la paridad en todo, que no solamente tiene que ver con cargos selectivos, sino también de designación en los 3 diferentes poderes y en los niveles de gobierno. Era el paso obligado. Pero también me gustaría hablarte un poco de lo que no pasó, porque también forma parte del legado, ¿no? Claro, empezar a conversar de los temas, ¿no? Abrir los referentes. Claro. No, y es que también hubo necesidad de hacer resistencia. Mis compañeras a lo mejor no han contado algunas cosas que son como anécdota, pero justo en el tema de la paridad, por ejemplo, si no fuera porque Verónica Juárez estaba en la Junta de Coordinación Política, la Cámara se hubiera sumado también a la idea de impugnar el acuerdo del INE para las candidaturas a las gubernaturas. Y al enterarnos, gracias a Verónica Juárez, todas las diputadas de este Grupo de Igualdad Sustantiva accionamos, nos resistimos a que nuestros coordinadores presentaran una impugnación a los acuerdos del INE, por ejemplo. Nos resistimos cuando el fiscal Gers quiso desaparecer el tipo penal de feminicidio, es decir, tuvimos que poner cara y decir esto no va, y quedó un tipo modelo de feminicidio. Y también creo que es importante hablar de lo que teníamos que hablar en esta legislatura, porque la llegada de más mujeres a los espacios de toma de decisiones, se trata de que lleguemos a hablar de los temas que nos pesan a las mujeres, que nos duelen a las mujeres, como es el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar, como es el tema de la menstruación, o sea, hablar públicamente en la tribuna de la menstruación de las mujeres con todas sus letras, que aunque no se concretó en esa legislatura, llevamos incluso una acción de inconstitucionalidad a la Corte, ¿no? A hablar, por ejemplo, de temas como las violencias, hablamos de violencia digital, de violencia mediática, de violencia política, que son temas que nos duelen a las mujeres y que teníamos que poner en la tribuna. Muy pocos se dieron cuenta, pero en la reforma constitucional de educación se garantizó la educación sexual, por ejemplo, ¿no? Es un tema que ha pasado de largo, pero que está allí en la reforma constitucional en materia educativa. Y estuvimos dando la batalla en la Guardia Nacional y en todos los temas que pasaron por la Cámara, la voz de las mujeres se hizo oír, se hizo escuchar una y otra vez, y creo que eso es muy importante como un signo distintivo de lo que implica la paridad. Las voces de las mujeres ya no pueden dejar de escucharse.
Así es, y a mí me parece que todo lo que ustedes sembraron ha seguido floreciendo, no solamente cosechándose. Tú, Marta, fuiste pionera con Vero, y por supuesto se sumó Lorena y se sumó Laura en lo que era la menstruación digna. Tuvimos un proyecto presupuestal con ingresos que tenían que responder con ello. Laura Rojas como presidenta asumiendo sus facultades llevó a la controversia a la Suprema Corte de Justicia por la ley de seguridad y ha tenido una respuesta positiva de los ministros y pues siguió avanzando y triunfando todo lo que ustedes impugnaron de ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero igual hoy, por ejemplo, hoy mismo se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados una reforma para que se prohíba la comida chatarra en las escuelas, que fue impulsada por Verónica Juárez. Es decir, camina y sigue en la agenda. A mí me preocupa, sin embargo, qué bueno que estos bienes ya no son nada más de ustedes, sino que son públicos, pero me preocupa si después del Congreso hay vida, si como activistas de la sociedad civil organizada en sus partidos han encontrado cauce para continuar con estas agendas en un gobierno que pues ha impugnado el diálogo con la sociedad civil organizada. ¿Cómo le ha ido a Rebeldes con Causa en sus causas? Adelante, Lorena. Bueno, pues sí es complicado hacer vida política cuando sales de los cargos, pero aquí lo importante es pues mantener tus causas vivas, mantener esa decisión de impulsarla siempre en el lugar donde estés. Y justamente con ese propósito tomamos la decisión de conformar Rebeldes con Causa, porque sabemos que la lucha y las brechas de desigualdad son muchas y tenemos muchísimo que aportar. Y en este esfuerzo estamos. Queremos hacer una agenda de muchas acciones que puede ser muy importante. Queremos contribuir también con las legisladoras locales para que podamos homologar muchas de estas iniciativas que fueron tan importantes a nivel federal. Ahora tenemos nosotros que empujar el Parlamento abierto, presentar nuestras iniciativas en carácter de ciudadanas, de feministas o de integrantes incluso de Rebeldes con Causa o en el carácter que sea, porque siempre hay que estar contribuyendo, particularmente si tienes un compromiso tan importante como las mujeres, que creo que esa también es otra de las cosas que nos define. Nosotros sí tenemos conciencia de que cuando se tiene un cargo público, se tiene que asumir también ese compromiso con las propias mujeres. Nadie puede deslindarse de todo este avance que hemos logrado para que las mujeres hoy estén representadas en igualdad de condiciones. Se tiene que asumir una postura clara en favor de las mujeres, porque todas hemos sido beneficiadas con este tipo de principios. Y lo digo no solamente por nosotras que tenemos un compromiso, sino por quienes están ahora en la propia Cámara y están en las gubernaturas, tienen que responder claramente a ese gran beneficio que tuvieron por la lucha de otras mujeres. Y esto implica también seguir escuchando a la sociedad civil. No podemos dejar de lado que hay muchísimas mujeres que no tienen la posibilidad de participar políticamente porque ni siquiera tienen resueltas sus propias vidas. Tú comentaste antes de que entráramos en esta conversación que se acaba de impulsar una iniciativa porque a las niñas de este país las están vendiendo sus papás, el matrimonio forzado. Esto es totalmente inaceptable y esto amerita que todas las mujeres, independientemente de que tengamos cargo o no, asumamos este tema como un tema propio, impulsemos esta agenda en todos los espacios públicos y justamente es lo que pretendemos hacer desde Rebeldes con Causa. Gracias, Lorena. Laura Rojas, ayer me llamaba mucho la atención, tuve la oportunidad de asistir a un encuentro, a una convivencia de prensa con la dirigencia de Acción Nacional y me impresionó cómo el Club de Toby, que hace 3 años era en ese tipo de eventos, totalmente transformado. Había muchísimas mujeres junto al presidente del PAN y dije, bueno, esto no es gratis, esto es justo por todo lo que ustedes hicieron. Pero cuéntame cómo te ha ido a ti en tu partido y en el activismo después del Congreso. Claro que sí, Ivonne. Bueno, pues sí, porque también no solamente dimos esta batalla por la paridad en los cargos públicos de elección o de designación,
fuera de los partidos, sino también dentro de los partidos. En el caso del PAN está pendiente una reforma estatutaria, que el proceso se interrumpió este año por la pandemia, pero bueno, por ejemplo, el hecho de que ya forzosamente las fórmulas en las dirigencias de los partidos, estoy hablando no solo de la dirigencia nacional, sino de las estatales y las municipales, tengan que ser paritarias, pues es una muestra de, bueno, por eso había tantas mujeres, ¿no? Empezando por la secretaria general y, bueno, y un número importantísimo de mujeres que, como ya dijimos, están como diputadas locales, federales, alcaldesas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro que eso también cambia la foto. Todavía hay algunas fotos que les falta, pero bueno, creo que sin duda ha habido un avance. Y bueno, y en el tema del activismo te diría pues que los cargos van y vienen, así es la política, pero las causas permanecen. La verdad es que creo que fue una gran idea que hayamos conformado este grupo, este colectivo, y pues seguramente vamos a seguir dando mucho de qué hablar en los siguientes meses. Ay, perdón, me estaba quedando sin audio, discúlpame. Verónica Juárez, me llama mucho la atención que en la bancada del PRD, particularmente hoy, en la 65 legislatura, vaya que asumieron tu legado y no dejan de presentar y de decir. No sé si adentro hay paridad, pero me parece que sí quedaron como muy comprometidos con todo lo que fue la conversación que tú lograste construir en la bancada anterior. ¿Cómo te ha ido a ti en tu partido con los temas, con esta causa, y cómo observas la viabilidad de Rebeldes con Causa? Bueno, primero decirte que en el grupo parlamentario actual seguimos en comunicación, hemos hecho el cambio de estafeta, reconociendo que ahora las diputadas y los diputados que están en la Cámara también siguen impulsando iniciativas. Justamente comentabas el día de hoy una de las iniciativas que presenté con anterioridad y que tiene que ver para seguir garantizando los derechos de las niñas y niños, y me parece también que algo que ha caracterizado el grupo parlamentario del PRD de esta legislatura y de la anterior es de que la mayoría éramos mujeres. En la anterior éramos 8, en esta también hay 9 mujeres, y bueno, yo diría, yo estoy muy contenta y en verdad reconozco mucho los esfuerzos que desde Rebelde con Causa estamos haciendo. Me parece que esta iniciativa, que es un espacio plural a partir de intereses comunes, y que como un espacio plural también cada una desde nuestro ámbito debemos realizar esfuerzos necesarios para que los objetivos que cada una traemos puedan cristalizarse. Yo ahora estoy en una actividad partidaria, coordino una de las expresiones, la mayoritaria del Partido de la Revolución Democrática, la Corriente Nacional Nueva Izquierda, que ahora estamos finalmente apenas asumiéndonos después de un Congreso Nacional como un Congreso feminista. Y a mí eso me ha parecido sustancial, porque me parece que la lucha la tenemos ahora que dar desde los partidos políticos. Hay que cambiar, como decimos, pero también hay que transformarlos para que las mujeres ejerzamos el poder. Hay otra característica de nuestras 4 Rebeldes con Causa que a mí me emocionó mucho cuando la observé, y es que tanto Laura Rojas como Lorena Villavicencio, Verónica Juárez y Marta Tagle no tuvieron la oportunidad de ser reelectas por diversas cuestiones, eso lo digo yo, de sus propios partidos, que no las dimensionaron y no las valoraron como para ponerlas en la primera lista de las plurinominales, por ejemplo, pero justo cuando no estuvieron en las listas hubo muchos reclamos. Yo los veía, quejas de pues representados, de gente en las redes, y en especial hubo muchos lamentos digitales de que Marta Tagle no continuara en Cámara de Diputados. Veo que ahora estás de regreso, muy activa en Movimiento Ciudadano, y esperaría que tus causas también fueran las de ese partido, pero cuéntanos cómo te ha ido. Pues sí, creo que una de las características fundamentales de pues que somos mujeres políticas con experiencia, con causas comunes, con una agenda muy clara, mujeres empoderadas, mujeres que conocemos del poder y sabemos cómo se dan las cosas, pero que también al ser rebeldes no somos necesariamente
pues bien vistas en ninguno de los partidos. Hace poco desayunaba con un amigo y me decía, pero no es posible que ningún otro partido te haya invitado, ¿no? O sea, o sea, me lo preguntaba y decía, no, nadie más, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque te reconocen, no te quieren, o sea, no quieren personajes como nosotros en los partidos, con una agenda que va hacia adelante, que va empujando, que no nos quedamos las cosas calladas, que por supuesto sabemos como políticas también entrar a procesos de negociación, a discutir de política en serio, porque ya lo hemos demostrado, digo, en este grupo está una mujer que fue la presidenta de la Cámara de Diputados, que de acuerdo a la Constitución Política Mexicana es quien representa al poder legislativo en México. Entonces, por supuesto que es una mujer que sabe de política para llegar a ese espacio. Tenemos a una mujer que fue la única coordinadora de un grupo parlamentario que estuvo frente a todos los demás coordinadores poniendo los puntos sobre las IES. Y nosotras, tanto Lorena como yo, pues que también no nos quedamos atrás, que hemos hecho lo nuestro. Entonces sabemos de política, por supuesto que sabemos de negociar y que vamos a seguir siendo mujeres con poder aunque no estemos en cargos públicos. La política no solamente se hace desde los espacios formales de toma de decisiones, la política se hace incluso desde esta participación. Uno de los derechos políticos reconocidos en el artículo 35 constitucional es justamente el derecho de asociación y lo que estamos ejerciendo es ese derecho de asociación, porque además, como te decía desde un principio, la unión hace la fuerza. Yo me he dado cuenta que todas las grandes causas por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres ha pasado generalmente gracias a la unión que hemos hecho las mujeres de manera plural, diversa. Tú y yo formamos parte de una agrupación de Red de Mujeres en Plural que justamente la característica es que seamos plurales y es porque así hemos venido avanzando en toda la historia de las mujeres. Entonces, las Rebeldes con Causa es para hacer fuerza desde afuera, con nuestro propio perfil, con nuestra capacidad política, para seguir luchando por las mejores causas a favor de las mujeres. La idea de que las mujeres estemos en el poder no es para que hagamos las mismas cosas que hacen los hombres. Yo estoy convencida de que las mujeres tenemos que llegar al poder para transformar, y sobre todo se transforme la vida de las mujeres. Y para eso vamos a ir juntas hasta donde tope. ¿Educamos, reeducamos o relevamos al club de Toby de los partidos? Porque a veces pienso que es como el problema de la corrupción, que de repente dices, pues quizás no se va a poder erradicar en esta generación y vamos a esperar el relevo. Adelante, Laura Rojas. Ahora, el gran reto de tomar esos espacios, pues sin duda es dar resultados, ¿no? Se tiene que ver que esos resultados son transformadores hacia una sociedad realmente igualitaria, hacia partidos realmente igualitarios. Todavía hay muchos retos, Ivonne. Yo creo que una reflexión que no puedo dejar de hacer es, sí, es verdad que ya tenemos la paridad, pero en muchas de las ocasiones siguen siendo pues hombres los que toman las decisiones al interior de los partidos y eso significa que deciden también qué mujeres son las que ocupan esos lugares, ¿no? Y esto me lo recordó pues la reflexión que hizo Marta hace un momento. Pues claro que en algún momento hemos sido mujeres incómodas para algunos, pues porque tenemos convicciones, principios, ideas propias y hemos utilizado los cargos que hemos tenido, sí, gracias a los partidos, pero también sobre todo gracias a la ciudadanía, pues con libertad y con autonomía y con independencia. Y eso todavía creo que en algunos espacios y partidos sigue costando, sigue teniendo un precio que hay que pagar, el a veces tener que decir que no a ciertas cosas o no pasar aduana, ¿no? Con los liderazgos masculinos en los partidos tiene un precio, tiene un costo y creo que es esa la otra parte que todavía falta, ¿no? O sea, que realmente el poder, o sea, no solamente el tener la posibilidad de ocupar la silla, sino de ejercer realmente el poder, sea pues ejercido de manera realmente igualitaria. Por sonar. ¿Lo relevamos o lo reeducamos, Verónica Juárez? Lo educamos y lo cambiamos. Me parece que eso es lo que tendríamos que estar. Mira, también yo reconozco que se ha avanzado en la reorganización de algunos de los partidos políticos. También recientemente, hace unas semanas, se tuvieron que cumplir sentencias todos los partidos políticos, por ejemplo, para incluir en sus documentos básicos normas, acciones
que combatan, por ejemplo, la violencia política, entre otras. Por eso me parece muy importante que la plataforma que tiene que ver con la de 3 de 3 puede estar finalmente en nuestras leyes. Y también se han generado acuerdos para una participación paritaria de las mujeres, porque ahora ya es una obligación. Sin embargo, hace falta también, creo yo, que las mujeres no quitemos el dedo del renglón, que nos sigamos apropiando de estos acuerdos y que forcemos su implementación. Me parece que es importante también, decía hace un momento, que desde los partidos políticos hay que reducir y desaparecer los ámbitos en que las mujeres sufren violencia política y consecuentemente se favorezca la participación de las mujeres. No podemos dejar de lado que si las mujeres sufren violencia, sea del tipo que sea, dejan de participar en la vida pública de nuestro país. Entonces, debemos de terminar con los clubes de Tobis y tenemos que estar presentes, y estar exigiendo nuestros derechos. ¿Cómo ves la reeducación del Club de Toby en Movimiento Ciudadano, Marta Tagle? No, pues no, yo voy a educar nada más a la mejor a mi hijo. Y hasta eso también le toca un poco a la sociedad. No, yo creo que cambiaría la pregunta por decirte que las mujeres tampoco estamos pidiendo una rebanada del pastel, ¿no? Estamos buscando cambiar la receta. Y tiene que ver con esto, o sea, no solamente se trata de que estemos en los espacios de toma de decisiones de manera paritaria, sino para qué queremos estar en los espacios de toma de decisiones. Y creo que ese es, porque creo que la ciudadanía está harta de estos grupos donde que sean exclusivamente de hombres o incluso de mujeres, donde toman acuerdos que no necesariamente representan a la ciudadanía. Y yo creo que de lo que se trata es tomar el poder para horizontalizarlo, para hacerlo más ciudadano, para abrirlo a la ciudadanía, y para eso se trata desaparecer a los clubes de Toby y hacer un poder más ciudadano donde las personas conozcan y ejerzan plenamente sus derechos y los exijan. Yo creo en el poder de la ciudadanía y creo que es hacia allá, hacia donde hay que ir. Lorena Villavicencio, la particularidad de Morena es muy significativa porque desde mi observación reporteril creo que es el partido que menos se ha resistido a la paridad. Incluso fue el único que no fue a impugnar, aunque el jefe de los senadores, Ricardo Monreal, abanderó la impugnación cuando era obligatoria la postulación de mujeres en las candidaturas de estas elecciones. Pero es un partido que veo que está fluyendo, están postulando mujeres, va a haber 3 candidatas para 2022, y sin embargo, esto coexiste pues con un hiperliderazgo y se habla de la tentación incluso del dedazo para 2024. ¿Cómo observas tú pues esta democracia paritaria en Morena? Yo, mi primer comentario es que yo sí acabaría con los clubes de Toby porque son ilegales. No tiene por qué existir un club de Toby más. Simplemente es parte de las batallas que tenemos que dar en todos los lugares. Me llama la atención que no hayan dado esa batalla a las mujeres legisladoras, incluyendo a las mujeres de Morena, para lograr espacios paritarios en todos no solo en las presidencias de las comisiones, sino ya lo dije, en la Junta de Coordinación Política y en la propia mesa directiva. Pero esto tiene que ocurrir en todos los lugares. La exigencia es no más club de Tobis, ni tampoco clubs de la pequeña Lulú. Queremos simple y llanamente que se respete la paridad. Y en el caso de Morena, efectivamente, Morena ha sido un elemento muy importante para avanzar evidentemente en estas nuevas legislaciones. No ha sido fácil, hemos vencido muchas resistencias, y no solo en Morena, en todos los partidos. El tema patriarcal subsiste, y de manera particular y grave al interior de los partidos políticos, porque son ellos los que administran las aspiraciones de hombres y mujeres para continuar su carrera política, y eso es justamente lo que evita que las propias mujeres asuman su responsabilidad y vayan y peleen una agenda feminista independientemente de las consecuencias en términos personales. Eso es lo que ha pasado en este país. Tenemos partidos que siguen controlados por los hombres, y ellos son los que deciden quién va a ser la mujer que va a salir beneficiada de la candidatura, y evidentemente lo que buscan son mujeres pues que sean más disciplinadas. Ser rebelde es una condición difícil todavía en este país, aun cuando debería ser lo contrario, porque nuestra rebeldía está perfectamente orientada a ganar más espacios para las mujeres,
a lograr una política, como dijo muy bien Marta. No queremos simplemente llegar a los espacios, queremos transformar la vida de las mujeres y de los hombres y de todos los que habitan en este país. No queremos más polarización, por ejemplo. Yo no sé si mis compañeras rebeldes están a favor de la polarización, pero a mí me parece que la polarización es el contrasentido de la política. La polarización alimenta los prejuicios, la polarización genera discriminación, la polarización aumenta el resentimiento cuando lo que pretendemos justamente es tener una sociedad donde exista el diálogo, el entendimiento y la capacidad de resolver nuestras diferencias a través justamente de los argumentos y de una manera distinta. Ahora bien, sí hay una contradicción en Morena, porque por un lado aprobamos muchas iniciativas, pero a la hora de las definiciones está muy concentrado el poder, y hay que decirlo con claridad, no hay esos mecanismos para socializar las decisiones. A mí me da muchísima pena ver mujeres muy destacadas en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador que jamás se han pronunciado, ¿sí?, sobre alguna declaración del presidente, cuando increpa o descalifica a las propias feministas y nuestras causas. Me parece que también ahí hay una corresponsabilidad de las mujeres. No tenemos por qué autocontenernos, no podemos seguir limitándonos cuando tenemos el derecho a expresarnos con libertad y a defender nuestras posturas y nuestras causas. Y bueno, pues ahí hay una corresponsabilidad tanto de quien se queda callado como quien pretende controlarlo todo. Cerrando, les pediría a alguien que quiera intervenir sobre un balance breve de lo que ha sido este gabinete históricamente, pues el primero paritario en la República Mexicana. Ya Lorena nos compartía una parte, pero no sé si alguien más quiera reflexionar al respecto. Ivonne, muy adelante, rápido. Verónica Juárez. Yo creo que el gabinete paritario que observamos definitivamente no es feminista. Hay mujeres, pero si estas mujeres no reivindican la lucha por los derechos de todas las mujeres y las niñas, su presencia es intrascendente, la verdad. La idea de generar más espacios de participación política de las mujeres tiene que ver con otra forma de hacer política y de cómo las mujeres participan de esa política y no únicamente supeditadas a la voz presidencial. En el caso de las mujeres que hoy se encuentran en el gabinete, no han sabido poner un contrapeso a las decisiones presidenciales, ni poner un alto a las estigmatizaciones, ni generar una nueva percepción en el presidente de la gravedad de la situación de las mujeres y las niñas en nuestro país, por la violencia, por la pobreza o por la discriminación. Y no dudamos de que las funcionarias del gabinete tengan conciencia de género. Sin embargo, ella no se ve reflejada en una percepción diferente de la problemática de género por parte de las autoridades. Tal pareciera que en algunos casos su compromiso con el presidente supera con el compromiso que debieran de tener con las mujeres y las niñas de nuestro país. Gracias, Verónica Juárez. ¿Alguien quiere tomar la reflexión de si estamos viendo cambios? Es muy pronto todavía, pero bueno, tenemos 7 gobernadoras hoy coexistiendo en la República Mexicana, la misma cifra que habíamos tenido históricamente acumulado en la historia. ¿Consideran que ya vemos atisbos, señales, signos de que esta paridad también se traduzca en otra visión? Pues yo creo, querida Ivonne, que como tú dices es muy pronto y hay algunas de las gobernadoras que he tenido oportunidad de escuchar que sí tienen esta conciencia de género, porque creo que es un tema fundamental. Si tú llegas al cargo con la misma idea del poder que han traído los hombres, pues no vas a necesariamente empujar cambios, solamente garantizas el derecho de las mujeres a ser electas a esos cargos de toma de decisiones, pero creo que sí hay algunas de ellas que he escuchado, alcanzado a escuchar, que tienen esta clara visión feminista, o no, por lo menos, o con una conciencia de género. Y empezaremos a ver si hay cambios en ese sentido, ¿no? El caso particular, por ejemplo, de la despenalización del aborto en Nayarit, como que va en ese sentido, me parece que por ahí justamente es donde vemos algunos de esos cambios. Habrá que seguir esperándolo, pero creo que por eso también estamos muy interesadas como Rebeldes en Causa en estar cerca
de las gobernadoras, porque nos parece también muy importante. O sea, el proceso de adquirir esta conciencia de género no es de un día para otro, es un proceso por el cual incluso tienes que darte cuenta a muchas de las cosas a las que has estado enfrentada, que no te han permitido llegar hasta donde estás, y que incluso ahora que ya llegaron, están en medio de muchas violencias, y es un proceso que tienen que vivir y por el cual tienen que pasar también las gobernadoras, y ojalá tengan oportunidad de hacerlo para que efectivamente puedan estar en esos espacios para transformar la vida de las mujeres que viven en estas entidades. Muchísimas gracias. Quiero cerrar conociendo su punto de vista con respecto a cómo la agenda de género, a veces solo por uso mediático, quizás no necesariamente profunda, pero ahí está presente. Se habla que el presidenciable Marcelo Ebrard tiene una agenda feminista, que hay una política feminista en Cancillería. Se dice que Claudia Sheinbaum es la consentida para un eventual dedazo o inducción desde Palacio Nacional para 2024, y incluso escuché recientemente a la ex candidata presidencial Margarita Zavala decir que había que buscar desde la oposición un cuadro fuera de los partidos y que fuera mujer. Es decir, está en el ambiente la posibilidad de la paridad de género para la presidencia de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y así nos despedimos. ¿Quieres empezar, Verónica Juárez? Sí, yo digo que más que paridad en la presidencia es la alternancia, debemos de ya implementarla, pero con compromiso en la agenda por los derechos de las mujeres. De nada les sirve a las víctimas de violencia feminicida que llegue a la presidencia una mujer sin compromiso de género. Debe de llegar una mujer que garantice realizar todos los esfuerzos necesarios para reducir la violencia feminicida, erradicar la violencia política y generar condiciones para el ejercicio paritario de la función pública. Es decir, a alguien que esté comprometida con la garantía de los derechos de las mujeres en principio. Sin eso, de poco nos valdría a las mujeres la alternancia de género en la presidencia. Marta Tagle, adelante. Perdón, yo había silenciado un micrófono. Sí, yo creo que definitivamente hace falta la alternancia en la presidencia de la República, pero coincido plenamente con lo que dice Verónica Juárez. El hombre o mujer que llega a la presidencia de la República tiene que tener un compromiso claro para cambiar la vida de las mujeres. De otra manera, pues es lo mismo, ¿no? O sea, simple y sencillamente cambia la persona, pero seguimos teniendo la misma forma de hacer política. Y entonces lo que hay que exigir es un compromiso claro a quienes sean presidenciables con las mujeres. Creo que las mujeres hoy en día tenemos mucho mayor conciencia de lo que queremos para transformar nuestra vida. Y uno de ellos sin duda es el tema de las violencias, pero también generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, y una serie de medidas y de políticas públicas que los candidatos y candidatas a la presidencia deben demostrar claramente, con experiencia, con propuesta, con compromiso. De otra manera, pues no habrá un cambio sustantivo para las mujeres en nuestro país. Laura Rojas, de Acción Nacional, expresidenta de la Cámara de Diputados. Tú fuiste pionera en el sentido de seguir abonando en esta posibilidad de que las mujeres estuvieran al frente. ¿Cómo ves la perspectiva de una mujer en la presidencia de la República? Bueno, pues yo creo que coincido tanto con Marta como con Vero. Por supuesto que creo que es momento de que haya esta alternancia de género en la presidencia. Creo que pues vamos tarde, o sea, otros países ya han tenido, no muchos, pero ciertamente otros países ya han tenido presidentas, primeras ministras, mujeres, han demostrado que lo han hecho bien, ¿no? Incluso en el manejo de la pandemia hubo muchas comparaciones sobre el manejo de esta en los distintos países, y las mujeres salían siempre pues muy bien evaluadas. Pero lo importante es eso, o sea, creo que México tiene muchísimos pendientes en la agenda de igualdad, en la agenda de la eliminación de las violencias, del feminicidio, y sin duda es simbólico, ¿no? Y sería una gran cosa que tuviéramos una presidenta mujer, pero creo que a la mayoría de las mujeres de a pie lo que nos interesa es que se resuelvan los problemas que enfrentamos desde hace siglos, décadas, como es la violencia, como es el feminicidio, como es la desigualdad en los salarios, la desigualdad en los cuidados, etcétera. Y creo que eso es lo que tenemos que estar exigiendo pues a todos los candidatos y candidatas que se postulen en el 24. Lorena Villavicencio, que es
política de Morena. ¿Cómo ves la posibilidad de que la causa de las mujeres sea pues, capitalizada en el partido para el 2024? Yo sí quiero, y lo digo categóricamente, una mujer presidiendo este país en el 2024. Me parece que el hecho de que Claudia sea una de las posibles candidatas no quiere decir que no existan muchas mujeres suficientemente equipadas y con un compromiso pleno por los derechos de las mujeres. Incluso Claudia, si realmente quiere tener éxito en esa posibilidad, tiene que asumir una postura firme y contundente y asumir un compromiso claro con las mujeres. Y esto puede implicar en un momento dado deslindarse de muchas de las declaraciones que ha hecho el presidente de la República. Me parece que va a llegar el momento en que esto va a ser un elemento clave para lograr que una mujer gobierne este país. Una postura clara y firme como la que estamos asumiendo las rebeldes con causa. Yo creo que hay muchísimas mujeres que tienen condiciones y que nuestra apuesta, si creemos en la paridad, tendría que ser que llegue una mujer. No estoy refiriéndome a alguien en lo particular, pero creo que hay muchísimas mujeres con una gran valía, con un gran valor, con un gran conocimiento de la realidad y con una sensibilidad clara y un conocimiento claro de cuáles son las necesidades de las mujeres, no solo de las mujeres empoderadas como somos nosotras. Y además tampoco descartaría que alguna de las mujeres rebeldes también jugara en estos espacios y en otros. Somos mujeres capacitadas y podríamos pelear estos espacios, no solamente estoy hablando de la presidencia, estoy hablando de espacios clave para transformar la política y acreditar plenamente que ser feminista implica una posición clara en favor de la igualdad, que es el elemento clave para transformar no solo el país, sino todas las comunidades que existen. Ha sido para mí un privilegio, de verdad una gran satisfacción tener este segundo retrovisor digital con 4 mujeres a las que admiro, quiero y sigo, y les agradezco profundamente esta conversación que nos permite ver con mucha expectativa y mayor claridad la agenda que tenemos pendientes. Gracias, Laura Rojas, gracias, Verónica Juárez, gracias, Lorena Villavicencio, gracias, Marta Tagle. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.